Muy buenos días, les habla Juan Guillermo 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Vamos a seguir en esa no comparación, pero sí en ese análisis de la mentalidad oriental y haciendo una analogía y pues con nosotros, los de América del Sur, o hablemos más bien de Colombia y más exactamente personas que vivimos al sur, porque de sur a norte hay una diferencia de pensamiento y de acción. Entonces tengamos en cuenta esa participación de cada uno de nosotros en lo que estoy ahorita elaborando. Los pensamientos dependen de ese lenguaje, de esa cultura y de esas subculturas de cada entorno, de cada contexto donde nos encontramos. Y eso tiene una influencia relevante en nuestro ser, en nuestro desarrollo, en nuestro pensar. Y si nosotros nos damos cuenta, nosotros somos un retazo de pensares, un retazo de ideologías. Somos un trapo viejo donde estamos influenciados por un todo. Y eso es normal. Pero ojalá nosotros tomáramos esa influencia para la construcción y no para la repetición o para estar inmersos en la domesticación, porque los retazos que estamos adquiriendo están más hacia la domesticación. Si nos damos cuenta, la gran mayoría de nosotros como ciudadanos aquí en Colombia y en cualquier país repetidor de ideologías, estamos domesticados, así de simple. Y en esa domesticación estamos perdiendo la razón de ser. Vamos a volver en este momento a China, donde ellos tienen muchos secretos en su nueva administración y por eso es que están invadiendo el mundo. Por eso es que a nivel de comercio, pues ya China, hasta el indígena más indígena sabe de China. Allá en la selva donde hay un contacto mínimo con las ciudades grandes, ellos saben de China. Y si contemplamos los productos que ellos están consumiendo, pues en su mayoría son chinos. Entonces, a menos que se cumpla un colapso en China, pues dejaremos de ser partícipes de esa sociedad de consumo que ellos están insertando en los países tanto ricos como el tercer mundo y países pobres. Entonces, si nos damos cuenta, ese trío de Europa Occidental, de China, de Estados Unidos, que ya se ha disuelto, como decíamos en la conferencia anterior, pues ya no está centralizada la economía en un país o en tres, sino ya hay varios que están participando, pero los que están punteando en este momento son los occidentales. Ellos, Japón, China, Singapur, Taiwán, todos esos países, pues están teniendo un relevante desarrollo económico y se están expandiendo en los países, cada vez con más agudeza, cada vez desplazando otros mercados y cada vez esos productos son de mayor demanda.
porque nos han demostrado que hay para todas las calidades, y hay para todos los precios, y hay para todos los costos. Entonces, China está desarrollando un estilo gerencial con tinte diferente a los demás, y es muy competitivo y lleva al desarrollo. Entonces, tanto China como los mismos secretos de los japoneses en esta edad moderna, ellos están no con grandes empresas, bueno, comparativamente con nuestro país sí son grandes empresas porque tienen de 150, 200 empleados, pero son empresas familiares, como lo decíamos antes, y son empresas que se incorporan en la modernidad. Entonces, si nosotros nos vamos más allá en el por qué ellos crecen y por qué ellos se expanden en el mundo, en empresas familiares, entonces hay que sostener que una de las tantas posibilidades es que el valor familiar o sea, la unión como tal, es indispensable en la mentalidad de ellos, en la mentalidad de los occidentales, no los occidentales, sino los orientales. Y por eso es que han llegado a ser superpotencias. Entonces, ellos en el exterior pues se están insertando, y si uno ve los japoneses o los chinos traen gente de sus países para que sirvan en otros países. O sea, ellos se quedan en muchas oportunidades con su gente, y no es porque sean regionalistas, no, lo que pasa es que las dos culturas chocan, y las dos culturas en administración pues son muy diferentes. A pesar de que son capitalistas, a pesar de que están en un socialismo, o sea, capitalistas porque invadieron el mundo y se aliaron ya al desarrollo económico, y socialistas porque el régimen social que predomina en China pues es ese, el socialismo. Y ahí es donde viene esa trascendencia de ellos. No quiere decir que no hayan pobres en China, ¿no? Allá también hay jerarquías, allá también hay esos supuestos cajones organizacionales, digámoslo así. Entonces, una compañía manejada en el origen chino como tal, se especializa en un producto. Hay muchas fábricas que pues todos los propietarios y toda su administración pues tiene ciudadana china, y producen un producto o un servicio exclusivo en, ¿cómo decir?, en un nicho de mercado. Se especializan como tal, y son los que están vendiendo a Estados Unidos, los que están distribuyendo a otros países, a países europeos, y invaden a través de esos chips, por ejemplo, solo chips, se especializan solamente en producir chips a un costo muy bajo, y invaden el mundo. Pero hay que resaltar que ellos tienen una administración familiar. Son administraciones muy familiares, y son administraciones donde la mentalidad de administración es homogénea, y al estar homogenizada pues todos saben que tienen que aportarle a la empresa, y la empresa les aporta a los empleados. Entonces ellos hablan de una inversión de infraestructura invisible, y eso consiste en que están construyendo redes financieras, y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces
todos ellos, como fabricantes, como vendedores de productos, como creadores de nuevos productos, de China hacia el exterior, entonces están siendo invisibles, pero hoy visibles. Invisibles porque se han insertado muy discretamente en los países y en los hogares, porque uno en la casa ve cualquier producto chino. Y cuando ya China despierte, el mundo temblará, que ya está temblando, pues entonces nos damos cuenta que estamos invadidos de todos los productos de ellos y de todo su desarrollo, y aún hoy de toda esa mentalidad administrativa, porque ha sido tan efectiva que ahora a nosotros nos toca ir a aprender de ellos. Cuando yo digo ir, no es estar en China directamente, no. Ya hay documentos, ya hay mucha información que hace que lo invisible ya no sea tan invisible. Y nos damos cuenta que sencillamente nosotros podemos desarrollarnos más bien, teniendo los parámetros que ellos están manejando hoy. Ya uno de los parámetros que ya se dijo es pues que hay empresas familiares, es un parámetro de esa nueva administración. Están alineados todos en sus objetivos, están alineados en el crecimiento de la empresa. Hay empleados vitalicios, la mayoría. En cambio aquí en Colombia toca estar uno muy pendiente porque le quitan la banca, porque por más talentosos que seamos, no nos dejan desarrollar el talento en la empresa, o nos dejan escasamente repetir lo que el gerente quiere. Ahí ya no es gerencia, sino más bien jefecito, y él no deja que nosotros aportemos una idea porque le da miedo que nosotros la aportemos, porque posiblemente vamos a develar a ese gerente, entre comillas, o a ese jefecito, que nosotros de pronto quizás sepamos más de administración que él y lo podemos relevar. Entonces ese recelo hace que nosotros en este país no podamos aportarle toda nuestra potencialidad, toda nuestra razón de ser como creadores, como hombres creadores en una empresa, como aportadores del desarrollo de esa misma empresa. Entonces no nos dejan. En el otro lado, al ser uno un empleado vitalicio para toda la vida, a excepciones, pero hay mucha estabilidad laboral, uno pues da todo. Las ideas que uno tiene que dar, pues las aplica ahí y son bien recibidas. Pero también hay escasez de personal preparado y aún se capacitan dentro de la técnica, aún laborando en el curso de la contratación. Entonces, los chinos, no los chinos colombianos, sino los chinos y la gente del Medio Oriente, entonces ellos suplen grandes necesidades, de tanto de su país como de los otros países. ¿Y qué decir entonces del personal preparado? Si no hay personal preparado, China tiene una ventaja. O hablemos ya del chino, el individuo chino, el empleado chino, el cliente interno chino. Ellos tienen una ventaja sobre nosotros, que es que son receptivos para cualquier entrenamiento. Son tan receptivos que ellos saben del porqué de esa capacitación. Ellos saben que es importante estar constantemente renovando el conocimiento. Ellos saben que por ser parte de la empresa son células que tienen que tener esa información para poder estar alineadas con el cuerpo de la empresa. Aquí, ¿qué sucede cuando uno va a capacitar? Qué pereza ir allá. Yo ya sé todo, pero no sabemos nada. Y empezamos a hacer
reactivos a las capacitaciones, porque creemos que ya la empresa está hecha y derecha y que nosotros no somos partícipes de esa construcción. Somos tan reactivos que toca obligarlos a que vayan. Somos tan reactivos que el mismo jefe no es un gerente y tampoco ve la utilidad de la capacitación. Imagen y semejanza de nuestro jefe, de nuestro creador. Laboral me estoy refiriendo. Entonces ahí es donde nosotros, si queremos ser grandes, tenemos que coger a los grandes como modelos. Si queremos ser productivos, tenemos que tomar esos modelos productivos, pero eso se da a través de ¿qué? De la capacitación, de la instrucción, de la práctica, del mismo esfuerzo que cada uno tiene que dar para poder estar alineado con la empresa, alineado con la organización, alineado con el desarrollo económico. Y en últimas, si nosotros aquí en Colombia, pues que somos muy volátiles en los puestos de trabajo, porque la competitividad pues es grande y el que llegue con un poquito más de conocimiento pues desplaza a otro. Pues es bueno que haya esa competitividad. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser células competitivas. Debemos de no estar casados con esa empresa que nos está dando un empleo por un año, por 2 años o por un mes. Ahí el único beneficiario es esa célula. ¿Por qué? Porque si se aprovecha también de toda esa capacitación que le están dando, pues él está más informado y puede sobrevivir más fácilmente en un mundo donde el cliente interno no es valorado. Y uno sale, así sea echado, o porque se retiró, porque se le dio la gana, o porque definitivamente no son sus expectativas, pues se va mejor preparado. Se va con una información que el otro que no quiso aprovechar, pues se va a joder, porque el día que lo saque no tiene que darle a otra empresa. Entonces aprovechemos todas esas capacitaciones como los chinos. ¿Para qué? Para nosotros ser una célula potencialmente competitiva, no solamente en una organización, sino en muchas. Esa polivalencia, si nos damos cuenta, tiene una razón de ser. Esa polivalencia del saber, ¿no? Y del aplicar, y de la praxis. Entonces, cojamos de todos esos países como mentalidades emprendedoras, pues cojamos todo lo que podamos. No nos están cobrando por la capacitación, no nos están cobrando por ver un libro, por leer una noticia o por leer un boletín. No nos están cobrando. Hay mucha información hoy en día. Tenemos que tenerla muy pendiente. ¿Para qué? Para que tengamos una repercusión en la modernidad, en la economía como fuerza laboral. Entonces, si nosotros sabemos entrenar y sabemos no solamente verlo ahí al frente al entrenador, sino sabemos entender lo que él quiere decirnos, entonces nos convertimos en una masa crítica, preparada. ¿Y con inquietudes de qué? De siempre estar renovando el conocimiento, siempre estar estudiando, estar ingresando a las universidades, estar haciendo círculos de calidad intelectuales y estar evaluándonos constantemente si nosotros en las exigencias de la modernidad estamos alineados o si podemos estar entre esos investigadores de mercado o esos analistas del futuro. Analistas, sea financiero, un analista económico, un analista del saber, un analista filosófico, lo que sea. Pero todo eso tiene una razón de ser. Y nosotros aquí en Colombia no tenemos que ser esos borreguitos que solamente hacemos lo que nos corresponde. Y vamos a una capacitación porque nos obligan. ¿Cuánto daríamos nosotros los que estamos allá en nuestro cuarto intelectual y en nuestro templo del saber? ¿Cuántos daríamos porque
nos dieran capacitaciones gratis. Porque es que eso tiene un valor agregado en cada uno de nosotros. Entonces, el atraso de un país como de una persona no es culpa de nadie, sino es porque nosotros queremos ser atrasados, porque no queremos ser de calidad, sino porque queremos ser de esa cantidad de individuos con educación medianamente inferior. A pesar de que hay muchos universitarios hoy en día, pero hay muchos maleducados. Creemos que porque ya todo el mundo puede acceder a la universidad y somos unos estudiantes pasivos, somos unos estudiantes que repetimos, somos muchos, digámoslo, ¿no? Porque muchos están dentro de esas filas del ir allá y no aportarle nada al profesor, sino solamente cumplir por una nota y a los 5 años tener un cartón, y cuando nos estamos ya enfrentando la vida laboral, pues nos damos cuenta que no aprendimos nada y que el aprendizaje se hace en la empresa porque nosotros por lo menos la teoría la sabemos medianamente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser críticos, tenemos que aportar, tenemos que coger esas mentalidades de los nuevos saberes, de los nuevos intelectuales, de los nuevos profesionales. Y no están aquí, están en otros países, y ahí es donde nosotros tenemos que coger esos modelos, por lo menos para no ser de esa educación terciaria, sino de ser más bien de una educación que está a la vanguardia. Entonces, por lo menos en China, las personas educadas y que nunca fueron a muchas universidades, pues es porque aprovecharon toda esa capacitación que se les dio en todo ese tiempo que pertenecieron a una empresa, que mueren ahí en la misma empresa. No tenemos que ser como la revolución cultural de Mao Zedong, creo que fue, que empezó a destruir todo lo que el pasado nos dejó. O sea, hay que renovarnos, sí, pero hay que darle ese valor al pasado. Qué triste que Mao Zedong en su gobierno, eso es más o menos en el 1950, si no recuerdo, es por esos lados, donde cuando él llegó al poder en su comunismo, pues empezó a destruir todo ese valor agregado que nos hacía entender el pasado. Destruyó todo y posiblemente muchos están repitiendo el pasado porque no lo conocieron. No seamos esos desagradecidos de nuestra historia y nuestro pasado, sino tomémoslo como puntos de partida para seguir mejorando. Entonces, volviendo a la educación superior en China, la mayoría de todos esos jóvenes que están allá punteando las universidades se están educando es para ser útiles. Nosotros aquí nos estamos educando es no para ser inútiles tampoco, pero nos estamos educando es para una mediocridad. Uno como docente, si nos damos cuenta en diferentes universidades, no lo dejan pensar a uno. No lo dejan pensar, no lo dejan aportar. Y cuando está aportando, viene la ridiculización de esos aportes. Y ¿cómo decir? Lo están abarrotando a uno de funciones innecesarias, llenando formatos que no alcanzamos ni a llenarlos en las 8 horas de laborales, y nos toca llegar a la casa a las 3 de la mañana a llenar formatos. Son formatos que no son funcionales. Y todo porque el jefecito lo dice y porque se cree útil, llenando a los docentes de obligaciones innecesarias. Y todos allá, solo por sobrevivir, están cumpliendo con un horario, están cumpliendo con los formatos, pero no están teniendo tiempo para pensar, no tienen tiempo para aportar, no tienen tiempo para crear, no tienen tiempo ni siquiera para ellos mismos ni para la familia, por estar de formato en formato. Y uno cree que es útil, o el jefe cree que eso es útil y eso es inútil. Si nosotros dejáramos
formáramos a nuestros estudiantes para ser útiles, llegaríamos a las empresas y las reformaríamos totalmente, les daríamos un vuelco, y el que no se quiera alinear lo sacaríamos, porque no podemos ser como las universidades de Colombia. Tenemos que enseñarle a la gente a hacer crítica, tenemos que enseñarle a la gente a aportarnos, tenemos que enseñarle a esos nuevos profesionales a que la universidad es un ente universal de conocimiento. Es un ente donde no se va ¿cómo se dice? Anquilizar en el conocimiento, sino lo toma, lo reforma y lo socializa para el mundo, para el universo. Aquí nosotros nos estamos educando es para ser más mandarines de un pasado. Y nos somos orgullosos porque no sabemos nada. Y si mostramos los cartones como si de verdad el cartón fuera el profesional. El cartón es simplemente una acreditación que estuvimos allá sentados tanto tiempo. Pero en la realidad el universitario es aquel que tiene un saber universal y lo está cada vez descubriendo más y lo está socializando para el todo. Y ese trabajo pues se hace en manos de hombres productivos. Ahí es donde nosotros desde ese saber tenemos que crear una fuerza laboral preparada. Y no es simple cuestión de entrenar sin conciencia. Para unos pocos, no, es para todos. Entonces, así como estamos haciendo ese análisis, si nos damos cuenta como docentes tenemos que empezar ¿a qué? A no hacer de esos profesionales unos operativos, repetidores de algo que ya está caduco, de algo que ya está desde hace 80 años reevaluado y todavía no está aplicado, o conocimientos de hace 80 años que nos lo repiten, pero no nos dan alternativas para mejorar lo que estamos viviendo, porque es que estamos viviendo el pasado, estamos viviendo lo que otros pensaron hace 80 años. Vivamos siquiera los últimos 20 años de pensamiento, que son los más actuales. Y en ese conocimiento y en esa dinámica, pues estamos ya nosotros en este presente elaborando lo que viene para el futuro. Pero no, nos da miedo esforzarnos, nos da pereza esforzarnos. Preferimos estar inmersos en esos realities y estar en esos embobaderos que el sistema nos provoca para poder quitarnos la práctica. Las universidades nos están quitando mucho la plática porque no están formando, sino mal formando. Pero nosotros como creemos todo lo que nos dicen y no indagamos fuera de ellos, pues en sí somos nosotros los que hacemos que se aprovechen de nosotros mismos. Las universidades, como decía yo, están explotando a la gente, pero no en su funcionalidad, sino en su infuncionalidad, porque no tienen esa perspectiva del futuro. Y el que llega con perspectiva hacia el futuro, automáticamente lo arrasan, lo sacan. Busquemos estrategias para que no nos saquen y podamos sutilmente darle a esos nuevos estudiantes una nueva formación para suplir esas nuevas necesidades del saber que nosotros debemos de estar alineados. Sí, entonces de verdad que los educandos de hoy en día, por lo menos en Colombia, hay que reevaluarlos. Y cuando uno reevalúa el sistema educativo, automáticamente está reevaluando el sistema de gobierno. Definitivamente es muy integral cuando uno se pone a hacer estos trabajos de evaluación, de análisis, de comprensión y aún
de enseñarle a la gente que seamos más reactivos a lo que estamos viviendo. Y desde esa productividad educativa que cada uno tiene en su universidad, pues nosotros tenemos que empezar a ser diferentes, así los profesores estén en contra de eso, así los docentes estén en contra de eso, así los directivos de la universidad estén en contra de eso, y ya como empleados o como entes laborales de una empresa o de una entidad tenemos que seguir siendo iguales. Si no nos identificamos en ninguna empresa, retirémonos, porque esa potencialidad de cada uno se está desperdiciando, y llega uno a tener 60 años y en su frustración expresa todo lo que uno no hizo por su vida. Entonces, para ser mejor productivo, pues salgamos de allá donde no nos valoran y empecemos a crear nosotros nuestra propia empresa, como ya les dije antes, es Yo Mismo S.A. y crear una fuerza laboral pues con otras direcciones, digámoslo así, y con otro entrenamiento que cambie la mentalidad y la ideología del mundo. Y tú sabes que el mundo lo cambiamos es desde nuestro propio mundo, que es el ser individual, por lo menos para que al poco tiempo tenga una relevancia. Y si no la tiene, pues deje escritos, deje esto que yo estoy haciendo, deje conferencias, deje audios para el mundo, deje mensaje, porque de todas maneras esto ya está colapsando. El sistema, mucho es que ya colapsó hace mucho tiempo, falta es que seamos más reactivos a ellos. Y no es con guerra, ni con bombas, ni con revolución de tirar piedra y dañar el Transmilenio, no, eso no es. Sino es simplemente empezar a cambiar pensamientos y a heredar otros. Porque es que nosotros en sí no estamos creando pensamientos, nosotros estamos repitiendo otros y estamos escogiendo esos sistemas mentales nuevos que están ayudando a que nosotros nos preparemos y suplamos nuestras propias necesidades para que otros también se suplan de nuestras propias necesidades a través de lo que nosotros estamos dándoles. Entonces, los chinos en el exterior pues están haciendo un campo aparte. Estando ellos con una representación en Estados Unidos de su empresa y de su misma cultura china, pues no están siendo norteamericanos, sino están siendo chinos con esa ideología china y están tomando también conocimiento norteamericano. Yo no digo americanos porque nosotros aquí en Colombia somos americanos y siempre decimos, es que el norteamericano, nos dedicamos a decir Norteamérica, norteamericano no, decimos, es que ellos son americanos y nos referimos a Norteamérica. No, todos somos americanos. Hasta en el hablar tenemos que tener en cuenta y estar vigilantes cuando nosotros estamos equívocamente reafirmando algo que está mal dicho, no maldecido, sino mal dicho. Entonces, esa alta administración china y aún occidental, pues desde afuera, nosotros desde afuera nos estamos dando cuenta que hay que coger elementos, herramientas de ellos para nosotros empezar a construir nuestra torre intelectual, porque nosotros como no estamos hechos aquí por lo menos en Colombia no estamos hechos para dar nuevos conocimientos, pues por lo menos un mínimo que debemos de hacer es coger de esas culturas lo bueno, hacerlo realidad en nosotros, enseñarlo a través de nuestro ejemplo. Y ahí es donde nosotros estamos dando ese aporte social a la gente.
y estamos dándole lo que otros han dado y que todavía no se ha aplicado, y hasta ahora de pronto se vuelve unas herramientas no muy ajenas, no, sino muy de nosotros, y le damos nuestro tinte de acuerdo a nuestro contexto y de acuerdo a nuestra Colombia, de acuerdo a nuestra misma capacidad de criticidad y de crecimiento para esa nueva ideología, nueva para nosotros me refiero, ¿no? Y eso aporta al desarrollo de la economía y a la misma sociedad colombiana. Cuando nosotros estudiamos todas esas corrientes de esos pensadores chinos, pues traemos a lo moderno lo que ellos pretendieron decir en el momento y no fueron escuchados. Por ejemplo, el confucianismo chino. Entonces ahí es donde uno puede proyectar lo que ellos nos dejaron. Y ahí es donde en unos 15 o más años, pues vemos frutos. Así no estemos acá, por lo menos la sociedad está viendo los frutos. Y desde el futuro, como les dije alguna vez, construyamos desde el futuro con elementos que ya están o con elementos que vamos a aportar. Y ahí es donde viene ese optimismo de la tradición que no se ha tenido relevancia porque humaniza. Y hoy en día en la modernidad necesitamos que ese pasado que estaba humanizando, humanice desde ahora. Y si no humaniza desde ahora, por lo menos proyectémoslo para el futuro para que se empiece a elaborar el presente. Y no seamos gobernados como se ha hecho, que es hacer borregos, hacer mandarines, hacer títeres, que no marca la historia, sino que más bien repite la historia. Entonces, haciendo ese viaje a China, como lo hemos recorrido y hemos hecho esa comparación productiva, no es para que se sientan ustedes mal, sino es una comparación productiva para poder evolucionar un poco, para seguir evolucionando más bien a través de la ayuda de los demás. Tenemos que nosotros hacer esa élite. Y esa élite viene desde reaccionar. Ahí sí necesitamos que seamos reactivos. Porque esos nuevos pensares empiezan a reevaluar el gobierno, esas nuevas generaciones y esas venideras generaciones, con esos nuevos paradigmas, pues reemplazan el gobierno chueco de todos los tiempos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener esa diferencia. Y nuestros antecesores pues se van a enorgullecer desde el más allá, porque por lo menos hemos tomado de ellos muchas cosas que en el momento no se tuvieron en cuenta. Y hoy en día pues no se está haciendo presencia más bien en esa experiencia práctica del hoy. No hay que despreciar tampoco esa experiencia del pasado, pero sí para evaluarla, más no para repetirla. Como dice no ese refrán, sino ese postulado, que el que no conoce la historia pues tiende a repetirla. Y esas teorías pues tienen mucho de dignidad para uno darse cuenta que estamos más en el mundo del común y no estamos siendo esos apartes como los chinos para poder administrar nuestro propio negocio, que es nuestra propia empresa, que es Yo Mismo S.A. Entonces, todas esas industrias que se están gestando, pues hagámosla de una forma humanizadora, con esos nuevos productos que somos nosotros, con esas nuevas ideas que vamos a publicar y aún otras nuevas ideas que vienen que podemos adquirir para ese desarrollo de pues por lo menos de este siglo, y lograr divorciarnos de esa administración obsoleta que está llevando al caos al individuo, donde está creando simplemente locos, esquizofrénicos,
que estamos tratando de supervivir en un mundo burocrático, en un mundo donde estamos gobernados por ciegos, estamos gobernados por burros y estamos gobernados por nuestra propia burocracia, porque nosotros tenemos que desarrollar el sentido crítico. Cuando nosotros lo desarrollemos, saldremos del sistema. Entonces, por debajo de todo ese impotente e incompetente, digámoslo así, pensamiento, que es muy mandarín, que es muy de mofa, que es muy ridículo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que rescatar la empresa familiar, por lo menos en teoría, para que las venideras resalten que sí se puede trabajar en familia, como en China. Y ellos están muy bien organizados y conocen la sabiduría del más viejo. Y resaltan la sabiduría del viejo y escuchan la sabiduría del viejo. Aquí nosotros creemos que lo nuevo es todo lo que está lleno de jovialidad. Y estamos ignorando la sabiduría del mayor. Y por eso es que nosotros no podemos aquí en Colombia trabajar en familia, porque estamos ignorando lo que la experiencia ha hecho de nuestros viejos, porque ellos ya saben cómo no equivocarse. Se paran rápido cuando caen y nosotros queremos es caer. Queremos estar cayendo y no pararnos y tropezando de nuevo. Entonces volvamos a ese optimismo y ese potencial de los abuelos, de los padres que están administrando nuestra empresa, que yo mismo decía, cuando nos aconsejan, ahí están haciendo de nosotros una buena organización autónoma. Regional sí, pero autónoma. Ya nosotros cuando entramos a una empresa, sí estoy de acuerdo que nosotros no escuchemos a muchos, porque están llenos de equivocaciones, por lo menos en nuestra cultura. Pero también no todo es equivocación. Si nos damos cuenta, hay mucho de nuestros padres que nos sirve para nuestra formación, para administrar nuestra organización. Cuando ellos dicen, sean ahorrativos y no metan a bancos porque los bancos están robándose la plata. Eso es muy sabio y nosotros creemos que la modernidad es ir a meter nuestra plática a un banco que nos cobra hasta por mirar nuestro saldo. Entonces, ese ahorro tenemos que direccionarlo, tenerlo en cuenta y ver cómo podríamos nosotros direccionar ese ahorro. Porque el ahorro puede ser en una inversión, donde sí crece el dinero, donde sí se le está dando a ese dinero lo que le corresponde, que es no la devaluación, sino la valoración. Entonces tengamos en cuenta la historia, tengamos en cuenta el saber del presente, tengamos en cuenta qué podemos nosotros aportarle a nuestra organización para poderle aportarle a nuestro país, a un país desorganizado, pero que abiertamente e históricamente podríamos darnos cuenta que nosotros tenemos una denominación importante para agregar valor. Y ese régimen económico autónomo pues nos hace grandes. Y esas organizaciones individuales, yo mismo S.A., pues se vuelven organizaciones que podremos agrupar con otras yo mismo S.A. y poder hacer de ellos un Shanghái en Colombia. Y gobernarnos desde esa ciudad dominante con parámetros de ellos y con parámetros de nosotros. Conciliar esas nuevas administraciones que el gobierno no alcanza a darnos. Y en esa práctica pues debemos de ejercer ese control de nuestros propios asuntos. Así como cualquiera en el mundo pues ha crecido, nosotros también tenemos las mismas posibilidades de crecer como cualquier organización china. Y en efecto pues florecer dentro de unas flores marchitas. Si nos damos cuenta, en nuestra experiencia
y en nuestro existir, siempre se han presentado fuertes indicios que hay movimiento, que nunca nada permanece y que lo más posible de las cosas es que todo cambia. Esta proyección, pues, nosotros tenemos que darla desde un optimismo y no desde ese pacífico y armonioso quietud. Entonces se pregunta uno, ¿será demasiado optimismo lo que estamos anunciando? ¿Y lo que yo estoy diciendo en este momento? ¿O lo que muchos estamos gritando, que salgamos del sistema para ser mejores personas, para ser más productivos, para estar más libres de ese yugo, para poder aportar más, para quitarnos los grilletes mentales que nos pusieron, los grilletes aún físicos que tenemos al ir a una empresa, llegar a la casa cansados, llegar frustrados todos los días porque no alcanzamos a suplir nuestras propias necesidades? El grillete es la empresa y es física, y el grillete es mental, porque nosotros no podemos, no queremos anunciar porque nos da miedo dejar de ser empleados, dejar de ser esclavos. Que estamos dependiendo de otros, sí, así será siempre. Entonces, esa burbuja económica individual tenemos que empezar a que se expanda como se está expandiendo esa burbuja económica china. Empecemos nosotros a predecir esas realidades que de seguro pues traerá mucha turbulencia en nuestro entorno y en nuestro contexto y en nuestras familias y en nuestros mismos hijos. Y eso no tarda en expresarse. Si uno se da cuenta, debemos de liberarnos así traiga esa turbulencia y esa violencia que sacude al ser. Entonces toda esa burbuja que nosotros estamos hoy, digámoslo así, adquiriendo, muchos o muy pocos, según como nosotros lo queramos ver, pues tiene que reventar de una u otra forma. Revienta para bien o revienta para mal. El sistema económico actual y el sistema financiero actual, definitivamente, en esta experiencia, ya reventó y se está formando otra burbuja, que es la de la conciencia colectiva, donde tenemos que reaccionar sobre esos sistemas económicos y financieros y monetarios y como queramos llamar, del pasado. Digo del pasado porque ya estamos revaluando nosotros todo eso. Y ahí será solo una turbulencia pasajera. Y si se gesta una guerra civil, porque ya hay mucha gente que estamos pensando que esto ya colapsó, pues que sea una guerra de ideología y de aplicabilidad de nuevos conocimientos para mejorar este sistema, donde un sistema se encuentre con la parte, porque es importante, del todo, y no la separemos para maltratar a la parte, haciéndola que esa parte del sistema. Entonces, con esta reflexión, pues, me voy a almorzar, deseándoles a ustedes unos nuevos deseos nuevos deseos de análisis que ustedes adquieran a través de todo lo que muchos estamos aportando. Yo, todo lo que estoy haciendo hoy en día es gracias a que muchos que ya se han inmortalizado a través de sus conoceres y sus escritos y su divulgación masiva, de ellos han hecho de mí un ser relevante y un ser crítico a la situación actual. En muchos aspectos, espiritual, económica, financiera, de familia, etcétera, etcétera. Tenemos que ser críticos desde estas células que estamos siendo parte de un todo. Me despido llenándolos de bien decires o bendiciones. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto no necesitamos. Juan Guillermo, 320-370-0091. Muchas gracias.